Buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión del día de hoy. Damos la bienvenida al señor Raúl García Moreno. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Hoy recibimos hace unos días la gran noticia de que la India ya se abrió al turismo. Han tomado medidas muy radicales. La mayor parte de su población ha sido vacunada. Se han puesto casi 1 millón de vacunas casi 1.000 millones de vacunas en la India, y ya el número de contagios ha descendido al 3%. Y la verdad es que han hecho una labor titánica para detener esta pandemia que parecía venirse con toda la furia de un castigo de Dios, pero afortunadamente se ha detenido en este maravilloso país que es la India, y por eso vamos a dedicarle las próximas sesiones a hacer una semblanza de lo que es este país tan lleno de matices. Les vamos a agradecer que le pongan su like, se suscriban y nos manden sus opiniones. Bueno, vamos a empezar haciendo el recorrido del subcontinente indio. Esta es la parte norte de la India. A partir de aquí, de Bombay hacia el sur, es lo que se llama la península del Deccan. Y estos son los lugares más visitados del norte de la India. Ahora les vamos a hacer una semblanza de estos lugares, de estas ciudades, pero antes les queremos aclarar esto. India, durante muchos años, les estoy hablando de hace 50 años, todavía no era un país turístico. Quienes se aventuraban a ir a la India eran aventureros casi, o gente que tenía mucho interés en conocer nuevos rincones, pero poco a poco se han abierto las facilidades para viajar dentro de India. India se ha dado cuenta del enorme potencial turístico que tiene, que gracias a su inmensa historia y a su casi infinita diversidad, nos ofrece aspectos de la vida humana, de las religiones, de las culturas verdaderamente apasionantes. Pocos países en el mundo tienen ese privilegio de estremecer a los viajeros y de dejarlos casi, podríamos decir, sin habla ante las maravillas que tienen. Y ahora, perdón, en la actualidad, la India ya cuenta con una infraestructura hotelera de primer nivel. Algunos de los grandes hoteles, entre los más lujosos del mundo, se encuentran entre la India. Algunos de ellos son palacios, antiguos palacios de Maharajas, que han sido renovados y adaptados para recibir turistas. Otra de las características de la India es la red de conexiones por vía aérea de que dispone el país. Han proliferado las líneas aéreas y en la actualidad tenemos alrededor de 10 aerolíneas locales que sirven a las diferentes ciudades de este subcontinente como nunca antes se había visto. De hecho, ya es uno de los países
más conectados del mundo, con mayor cantidad de vuelos. Como destino turístico, la India tiene, como les decía antes, una diversidad cultural que no cabe en un viaje. La verdad es que es tan rica, tan llena de matices, tan llena de contrastes, que no sale uno de un lugar, no se acaba uno de acostumbrar, de asimilar lo que acabamos de ver cuando ya estamos en otro sitio, sorprendiéndonos ante la grandeza de sus templos y de su cultura. Aquí podemos ver en este mapa lo que es el norte de la India, mencionados aquí los sitios más turísticos. No son los únicos. Aquí, por ejemplo, está Jaisalmer, que no está incluido en este mapa, y está aquí Kashmir, que es una región en el norte de la India, que es también muy rica sobre todo en cuestión de paisajes, de lo más pintorescos, rincones idílicos como es el lago de Dal en Kashmir. Y sitios como es el Tíbet de la India, que es Ladakh, que se encuentra aquí en este rincón, y que es el Tíbet indio. Bueno, tenemos en este mapa, podemos ver cómo los tres grandes ríos del norte de la India tienen una fuente casi común. Aquí en el centro de todas de estas ramas, de estos ríos que se pueden ver, está el monte Kailasa, y más o menos en un círculo de 200 kilómetros de radio, nos vamos a encontrar que nace el gran río, el Brahmaputra, que cruza todo el Tíbet, el sur de Tíbet, da vuelta aquí en las montañas y entra a la India por el extremo norte a través de las barrancas, dicen algunos que son las más profundas del mundo. Esto no lo sé, pero son inmensas barrancas vistas desde un avión. A veces se ve totalmente nublado el fondo porque no se alcanza a ver el fondo, que llega a tener casi los 6.000 kilómetros de profundidad. Después aquí nace el río Ganges, el río más sagrado de la India, que se une en su trayecto final con el Brahmaputra para formar este río que se llama el Padma, que es la unión de los dos, del Brahmaputra y del Ganges, y que descarga una cantidad de sedimentos en la bahía de Bengala, que lo convierten en el mayor delta del mundo y el que descarga la mayor cantidad de materia, de tierra, de sedimentos. Y después tenemos, naciendo acá en el lago y en el corazón, en el centro del Tíbet, está el río Indo, que es la sede donde se estableció la más antigua civilización del subcontinente, la civilización de Harappa y de Mohenjo-Daro. En la próxima sesión vamos a ver con más detalle algunos de estos lugares
y les voy a mostrar un mapa similar del sur para que vean los destinos que hay en el sur de la India. Debo aclarar que cuando se visita el norte, no excluye ¿qué les puedo decir? El interés del sur. El norte es una cosa, el norte es una cultura muy diferente a la cultura del sur. El norte tiene muchas reminiscencias musulmanas y el sur es totalmente hindú. Además, en el norte es donde están todos los grandes palacios de los maharajas. En el sur hay grandes palacios, pero no tienen esa fuerza que tienen los palacios, por ejemplo, de Jaipur o de Udaipur, que es una tierra de maharajas. Esto es toda la región del Rajasthan. El que le llaman el famoso círculo o anillo de oro, que es Delhi, Agra y Varanasi, y yo siempre he sentido que es como una mutilación. Perdónenme, pero en invierno se agudecen mis alergias y bueno, disculpen, continuamos. Entonces decía, este famoso anillo dorado, Delhi, Agra y Varanasi, es mutilar gravemente el viaje a la India. Perdón, el anillo de oro o el triángulo de oro es Delhi, Jaipur y Agra. Las tres son ciudades fascinantes, pero caray, omitir Udaipur y omitir Khajuraho y omitir Varanasi, sí considero que es un crimen, sobre todo si ya se llegó hasta acá. ¿Por qué no aprovechar? Y en vez de hacer una semana de un viaje demasiado esquemático en la India, hacer un viaje un poco más ambicioso y completo de 2 semanas y visitar todos los lugares que están aquí mencionados. Delhi, Agra, Varanasi, Khajuraho, Urcha, Jaipur, Udaipur, Bombay y Aurangabad, con las cuevas de Ajanta y Ellora. Ese es un viaje del norte de la India, muy realizable en 2 semanas, no tienen que estar a la carrera y se puede complementar con otra semana para el sur u otras 2 semanas para el sur este y visitar la provincia de Orissa. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un recorrido esquemático para que vayan viendo más o menos, se den una idea de toda esta multitud de facetas que tiene la India. Aquí estamos en lo que se le llama Delhi I, que es la más antigua ciudad musulmana de Delhi. Delhi es una de las ciudades más antiguas de Asia, de hecho, de las ciudades más antiguas del mundo. Es una ciudad que se remonta a unos, pues podríamos decir, a unos 4,000 años. Es una ciudad tan antigua como algunas de las civilizaciones de Mesopotamia, incluso Egipto. Es la ciudad mítica del Mahabharata. El Mahabharata es una epopeya que narra la historia de una lucha entre 2 grupos que pertenecen a la misma familia, son primos entre sí, pero por X circunstancias, no les voy a contar ahora todo lo que es la historia del Mahabharata, que es algo muy importante conocerla,
porque el Mahabharata es parte de India. Hay quien dice el Mahabharata es India, y yo así lo considero. Es un libro inmenso, que hay unas versiones condensadas, pero narra toda esta historia de los primeros reyes y ubican la antigua India en lo que se dio por llamar Indraprastha, la ciudad de Indra. Es más, recientemente, es decir, hace unos 10 años, cuando se empezó a rebautizar algunas de las ciudades de la India, como es el caso de Calcuta, que la rebautizaron con el nombre de Kolkata, Madras, que la rebautizaron con el nombre de Chennai, Bombay con el nombre de Mumbai. Habían pensado en ponerle el nombre original a la ciudad, es decir, quitarle el nombre de Delhi y volverle a poner Indraprastha, la ciudad legendaria del Mahabharata. Si tenemos tiempo, después les hago un esquema, no hoy, pero en esta serie de programas sobre la India, les hago un esquema de qué trata este inmenso poema épico, uno de los más largos poemas que se han escrito en el mundo, pero que es una condensación del espíritu de la India. Bueno, aquí tenemos lo que se llama Delhi I. Es decir, aquí nos vamos de lo que fue la fundación del antiguo Delhi, es decir, de Indraprastha, nos saltamos todo este primer episodio de la ciudad, todo lo que fue los clanes de los príncipes Rajputs que gobernaron Delhi, y nos vamos a la fundación musulmana de Delhi, que es cuando adquiere el nombre de Delhi. Y esta ciudad fue fundada en el 1196 de nuestra era. Era la época de las cruzadas, para que tengan una idea. En México todavía no se fundaba Tenochtitlan, pero ya había la civilización maya, ya los toltecas ya habían comenzado a surgir, y había Teotihuacán. De hecho, ya Teotihuacán había pasado a la historia, ya era una ruina, un templo sagrado, un conjunto de templos sagrados que era la ciudad de los dioses. Entonces, ese Nueva Delhi, perdón, no es Nueva Delhi, es Delhi I. Esta es una de las primeras reliquias de este Delhi, que es la mezquita del poderío del Islam. Así se llama, Quwwatul Islam. Y está construida con pedacería de lo que eran los templos hindúes, que los musulmanes, por construir rápidamente este templo, apenas si tuvieron tiempo para borrar algunas imágenes, como por ejemplo tenemos aquí esta, no sé si la alcancen a ver. Bueno, la imagen no se ve, pero es una figura humana, y los musulmanes no tienen permitido, tienen prohibido por su religión representar la figura humana. Entonces, medio borraron todas las estatuas, sobre todo estas estatuas sensuales que había en los templos hindúes en esta región de Delhi, y utilizaron todas estas piedras que ya estaban talladas, incluso algunas en forma muy bella, y armaron este templo. Alguien me dijo que este templo es como un Frankenstein, hecho con despojos de antiguos templos hindúes. A mí se me hace un templo muy bello,
muy importante porque es el primer templo musulmán en la India, es la primera mezquita islámica. En esta misma Delhi número 1 se encuentra el minarete Qutb. El minarete se hizo para conmemorar el triunfo del Islam sobre los pueblos no creyentes, y es un minarete que tiene una altura de 70 metros, para ser exactos 73 metros. Es el minarete más alto que existe en el mundo, construido en ladrillo. Y en Delhi también se encuentra la mezquita, la segunda mezquita más grande de la India. En su tiempo, esta fue la mezquita más grande de la India, que es la mezquita del Viernes, construida por el Shah Jahan. El Shah Jahan fue famosísimo emperador, el quinto emperador de los mogoles, y que es célebre por el Taj Mahal. Esta fue la mezquita que él construyó. Es muy bella, es una mezquita muy audaz. Los minaretes son muy esbeltos y tiene una grandeza en toda su estructura que siempre nos impone cuando subimos hasta esta plataforma. Y este es, digamos, el hermano viejo del Taj Mahal, que es la tumba del emperador Humayun. Esto ya es del tiempo de los mogoles, igual que es del tiempo de los mogoles la mezquita que vimos anteriormente, la mezquita del Viernes. Nada más para dar una idea rápida, los musulmanes entraron en el año de 1196. 300 años después, en 1526, poco más de 300 años, en 1526 invadieron el norte de la India los mogoles. Los mogoles originalmente venían de Uzbekistán, concretamente de la ciudad de Samarcanda. El primero de los emperadores mogoles, el emperador Babur, él, siendo muy joven todavía, un adolescente de 14 años, había logrado la hazaña prodigiosa de conquistar Samarcanda. La perdió, la volvió a conquistar, la volvió a perder y ya no la pudo reconquistar jamás. Fue expulsado de Uzbekistán y él emigró hacia la India en busca de las riquezas de este país legendario, pero su sangre era una sangre de los mogoles, descendientes, por un lado de Timur o Tamerlán, como también se le conoce, y del Genghis Khan. Así que tenía una alcurnia de gran guerrero, Babur. Babur además era un hombre culto. No crean que fue un salvaje conquistador como después lo fue el Genghis Khan o Atila. Perdón, como antes había sido el Genghis Khan o Tamerlán o Atila mismo, ¿no? Babur era un hombre políglota, hablaba turco, hablaba persa, hablaba árabe. Era un hombre muy culto y fue anotando en su diario todo lo que iba sucediendo a lo largo de toda esta campaña de la conquista del norte de la India. En su libro, el Babur Nama, él va anotando, haciendo observaciones y a veces dibujado por él,
a veces dibujado por su grupo de artistas que iban, pintaban, por ejemplo, las aves que iban encontrando. Fue todo un inventario de lo que era este nuevo país que ellos estaban conquistando. Babur llegó a Delhi, expulsó a los sultanes, los musulmanes, perdón, debo aclarar, los mogoles también eran musulmanes. A veces esto confunde mucho a la gente. Y se los digo porque he tenido el caso de que después de hablarles de que eran unos musulmanes que hacían mezquitas, de repente, 2 semanas después de andar viajando en la India, hay gente que me ha preguntado, ¿así que los mogoles eran musulmanes? Así es, los mogoles también eran musulmanes, pero no pertenecieron a los sultanes. Ellos fundaron un imperio. Los sultanes, que fueron los que llegaron en 1196, fue la dinastía de los mamelucos o dinastía de los esclavos, a la cual perteneció Qutb, el que mandó edificar el minarete que vimos anteriormente. Después viene la dinastía de los Khalgis, que eran sanguinarios, tremendos conquistadores. Después viene la dinastía de los Tugluks, y ya después les contaré las hazañas de Tughluq el Loco, y finalmente la dinastía de los Sayyids y de los Lodis. Los Lodis fueron los últimos sultanes antes de ser derrotados por los mogoles en el año de 1526, 5 años después de que Cortés conquistara México. Bueno, esta es la tumba de Humayun. Humayun fue el segundo de los emperadores mogoles. Él era un hombre valiente, muy culto además, pero tenía un defecto, era dipsómado y drogadicto. Entonces, en una ocasión, saliendo de su biblioteca de 3 pisos, se cayó porque se tambaleaba del alcohol que traía en las venas, se cayó y 2 días después murió, y su mujer le mandó construir este inmenso mausoleo, que es, digamos, el antecesor del Taj Mahal, y es un estilo muchísimo más rústico, no tiene el refinamiento del Taj Mahal, pero sin embargo es un edificio grandioso. Cuando llegamos y lo vemos cruzando el arco de la entrada y vemos los jardines, que es toda una explanada de pasto verde perfectamente bien cuidado, y vemos al fondo levantarse este edificio, es toda una vista monumental. La verdad es uno de las visitas básicas que no pueden faltar cuando se visita Delhi. Después hay otras reliquias del tiempo de los mogoles y el tiempo de los, inclusive anteriores, de todos los sultanatos. Pero aquí les muestro lo que es el Delhi contemporáneo. Este es el Delhi que construyeron los ingleses para establecer la capital de su imperio en la India, que es la ciudad de Nueva Delhi. Aquí tenemos lo que es el edificio presidencial, que actualmente ya no se usa como edificio presidencial, es uno de los tantos ministerios, pero todo este conjunto de edificios, el edificio del Parlamento y las secretarías de diferentes áreas del Estado, junto a la Avenida del Raj, es decir, la Avenida del Rey, es uno de los conjuntos urbanos más espectaculares del mundo. Aquí tenemos parte de este conjunto. Vean nada más que edificios, todos en cantera roja,
o arenisca roja, arenisca blanca. Esta es la Avenida del Rey. Y esa es una de las vistas monumentales de Nueva Delhi. Toda esta Nueva Delhi está rodeada de jardines, de parques y jardines. Los árboles han crecido y la verdad es que es un bosque precioso alrededor de este conjunto de edificios modernos. Aquí tenemos la Puerta de la India, una de las dos puertas de la India que hay en la India. Esta es la de Delhi y la otra es la de Bombay. Y este es el viejo Delhi. Ustedes lo pueden ver y pueden decir, pero qué cosa tan espeluznante. Este hormiguero de gente, de ruido, telaraña imposible de cables de luz y de teléfonos. La mitad de ellos son piratas. Y ya aquí las autoridades ya ni se preocupan de tratar de deducir quiénes están robando la luz, ya que se la roben, que sea parte de su patrimonio. Pero ve nada más este enjambre de las calles del viejo Delhi. Esto lo vamos a visitar siempre en uno de estos tuk-tuks. Son estos carritos tirados por una bicicleta y se meten entre las calles y ahí van tocando su claxon. La gente los deja pasar, no hay problemas. A veces cuando se enganchan, que viene uno en sentido opuesto de otro, a veces se llegan a enganchar en las ruedas, nunca pierden la tranquilidad, no gritan ni se ofenden, ni se echan la culpa entre sí, ni hacen fintas de que se van a agarrar a golpes, no, simplemente se ponen a desengancharlos y la gente, los peatones, generalmente llegan y así ayudan, así cooperan tratando de desenganchar a estos. Este es el viejo Delhi, el más viejo Delhi. Esta es la zona de Chandni Chowk. Esto en tiempos del Shah Jahan, estamos hablando de hace 500 años, menos de 500 años, hace 400 años, era una de las avenidas más bellas del mundo, la Avenida del Claro de Luna. Toda una avenida de mármol con surtidores de agua en el centro, formando un camellón, y los surtidores eran de plata. Era algo espléndido. Pero pues el tiempo se va devorando las cosas y ese es el nuevo Delhi, que es fascinante. Créanmelo, nadie se arrepiente de hacer este paseo. Esta es una de las tiendas en el bazar de Chandni Chowk. Hay tiendas de todo. Y si quieren encontrar gangas, por ejemplo, saris muy baratos, no les digo joyas. Las joyas hay que tener mucho cuidado, porque pues, muchas son falsificaciones y lo mejor es comprarlas en una tienda que tenga cierto renombre. En este sentido, las tiendas de los hoteles, aunque son más caras, pues son más confiables, porque tiene uno el nombre. Y uno les dice, esto lo voy a checar, ¿verdad? Pero normalmente ellos respetan la calidad de lo que están vendiendo, pero no así en estos bazares callejeros. Bueno, otra de las ciudades importantísimas en este recorrido del norte de Delhi, de la India, es Varanasi, la impresionante ciudad del Ganges.
la ciudad sagrada de la India. El río, este es el río sagrado, el famosísimo Ganges. Hacer la visita a este río es una de las experiencias más fascinantes del mundo. Mucha gente se horroriza porque pues, la visita se hace básicamente a pie y en lancha. Y lo que vamos viendo es verdaderamente de impacto. Por ejemplo, se ven en la calle principal las muchedumbres que vienen del río, todas mojadas, las muchachas con sus saris, mojadas y sonrientes, hombres que vienen también mojados, mucha gente que va a bañarse al río y siempre se acerca algún niño que nos adopta para cuidarnos de que no vayamos a pisar lo que no debemos de pisar en las calles que están llenas de recuerdos de las vacas, perros y, desconfieso, uno que otro humano. Aquí tienen el amanecer en el Ganges. Esta es una de las visitas importantes. Hacer el trayecto en el río cuando amanece. Es un momento de una belleza, porque vemos cómo va saliendo el sol, se pinta el río de rojo, y en este lugar hay que pedir, comprar una lamparita que está construida sobre una hoja seca, y sobre una avellana o una semilla rota, la pegan a la hoja, a veces le ponen pétalos alrededor, le llenan con cera y prenden una lamparita que uno deposita en el río, y esto nos convierte, como me decía uno de nuestros guías, Tarun Basu. Esa es la diferencia entre ser turistas y ser peregrinos a la ciudad santa. Estos son los palacios que eran de los antiguos maharajas. Ya no son de ellos. Muchos han sido convertidos en hostales para recibir a todos los peregrinos que vienen de diferentes partes de la India. Y estas escaleras se llaman los ghats. Por aquí baja pues los peregrinos, los fieles, hasta la orilla del río. Aquí tienen el espectáculo del baño, el baño a las orillas del río. Es el baño que santifica, el baño que purifica. Se supone que las culpas son redimidas al hundirse en el agua del río. Ese es un ritual de todas las mañanas en la ciudad de Varanasi. En unos de los ghats ponen a secar estos saris que los mandan las lavanderías que dan servicio a la gente local, y después ponen todos los saris a secar. Este es algo que también acostumbran a hacer. Recogen agua del río y se la vierten en la cabeza, dando el rostro hacia el sol, que es el dios Surya, como una ofrenda. Este es un cuadro común, ver estos fieles en trance, en un trance de oración. Dramática fotografía. Varanasi también tiene el privilegio de contar con la colección más rica de hombres santos de toda la India. Y los podemos ver a la orilla del río haciendo meditación,
Muchos de ellos son brahmines que después ponen sus parasoles y ahí se sientan para orientar a los fieles en los rezos que tienen que hacer. Y hay brahmines y brahmines. Hay brahmines que son pues para el pueblo, digamos los brahmines más rupestres, y hay brahmines de alto nivel que son los que normalmente ellos no se ponen bajo las sombrillas. Ellos son contactados directamente por los ricos, los maharajas o los grandes comerciantes, y ellos les aconsejan cuál es el ritual que tienen que seguir en el río Ganges. En Varanasi hay muchas tiendas de telas, de sedas. Aquí pueden ver una de las tiendas de sedas. Entre los saris más finos de toda la India están los saris de Varanasi. También hay unos en el sur, en Kanchipuram. Nada más qué belleza fotografía. No la tomé yo, así que no lo consideren como un autoelogio. Este es Varanasi. Es toda una calle, todo un laberinto de calles que son como tiendas, es como un bazar. Por ahí pasamos nosotros y muchas veces nos vamos a topar con las vacas que vienen tranquilas, van pasando y pues la gente simplemente las mueve. A veces las empujan porque pesan mucho para que los dejen pasar. Y bueno, pues no importa que sean sagradas, las mueven y las empujan, a veces con cierta brusquedad. Esta es una de las escenas típicas de Varanasi, los encantadores de serpientes. Debo decirles que no es la música lo que tiene a la serpiente en ese trance, es un vaivén que hacen los músicos con su flauta. Y los vendedores de Genda. La Genda es nuestro cempasúchil, que curiosamente la semana entrante deberemos de ver muchos en México, si no es que ya los empezamos a ver. Y curiosamente muchas de las calles de Varanasi, como aquí, cuando se acerca uno, huele ese olor tan especial del cempasúchil. Y con esto hacen collares o hacen ramilletes o simplemente le venden uno las flores para ofrecerlas al río. Uno de los hombres santos. Hay de estos hombres santos que son, se saben, pintorescos y aprovechan sus maquillajes insólitos, sus barbas y su turbante para vender las fotografías. Nunca se tomen una foto si no es con la autorización. Y ellos normalmente les van a pedir 50 rupias. Les dicen simplemente que no. 50 rupias es mucho. Díganle, te doy 10 rupias. Y lo aceptan. Este no es de los pintorescos que se fotografían. Este sí, en efecto, es un fiel Vishnuita. Vishnu, los seguidores de Vishnu, tienen esta marca vertical y los shivaitas tienen marcas horizontales. Este es un niño que está personificando al dios Krishna. A Krishna normalmente lo representan con la piel azul.
Bueno, salimos de Varanasi y nos vamos a Khajuraho. Khajuraho es una de las ciudades que no pueden omitirse en la India. Es un crimen ir a la India y perderse esta ciudad que es patrimonio de la humanidad. Khajuraho es la ciudad donde están los templos de los chandelas, que son una de las obras más sorprendentes de toda la India. Son una serie de templos, actualmente quedan 20 de los 80 que llegaron a ver, muchos destruidos por los musulmanes, otros no los tocaron los musulmanes simplemente porque estaban cubiertos con maleza y pues no los quisieron tocar. Aquí tienen el símbolo de Khajuraho, que es el león con Chandravarman. Chandravarman es el primero de los chandelas, o la dinastía solar, perdón, la dinastía lunar. Chandra quiere decir luna, y él está deteniendo al león que lo iba a atacar. Y este acto de valor y de heroísmo le valió ser el primogénito de toda la casta de los chandelas, que fueron los que construyeron estos templos maravillosos. Miren, este es uno de estos templos extraordinarios. Este es el templo de Lakshmana. Este es el templo de Kandariya Mahadeva. Aquí tenemos otra vez el león con Chandravarman. Este es el templo de Kandariya Mahadeva. Impresionante templo con una altura de 31 metros hasta hasta la corona del templo, vamos. Y todo esto está hecho con piedras ensambladas. No tiene cemento, y todo está cubierto de centenares de estatuas con deidades, apsaras, que son las bailarinas celestiales, shardulas, que son unos como leones, como grifos, y demás personajes míticos, y sobre todo muchos con parejas que están en el acto del amor. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de ellos. Esto es como una oda, estos son los shardulas, este que veo aquí. Todo el templo es como una oda a la sensualidad, la famosa sensualidad sagrada. Que ha sido objeto de muchos estudios en la India y estudios de Occidente que quieren entender el misterio de la sexualidad sagrada a través de entender estos templos. Aquí podemos ver una de las parejas. Y vean nada más esta torre. Esta es la torre de Kandariya. Vean nada más esta cantidad de piedras. Todo esto es arenisca dorada, y son piedras ensambladas como si fuera un Lego. Les repito, no tienen cemento. Todo ha sido armado, y a pesar de que ha habido terremotos, no ha habido muchos, ¿no? Khajuraho no es una de las zonas más sísmicas de la India, pero se han permanecido intactos. Estos templos fueron destruidos
por el paso de los musulmanes, que consideraban un verdadero sacrilegio tanta representación de parejas en el acto erótico. Y además, prohibidísimo representar la figura humana, y más aún en esa forma tan obscena, entrecomillado. Pero a ellos les gustaba verlos. Esta se llama la Shikara, que es la torre principal del templo, y este es un templo que está hecho con un ramillete de shikaras. Son muchas shikaras que están como unidas en los costados de la shikara principal del centro, que esta es la que se eleva a 30 metros de altura. Algunos de los frisos con músicos y bailarinas, las famosas bailarinas celestiales o apsaras. Este es un Ganesh danzando. El templo de Lakshmana. Y estos son los templos, los crematorios de la ciudad de Orcha. Orcha es la ciudad de los chandelas. Los chandelas fue una dinastía de hindúes, siempre aclaro, hindúes o musulmanes. Las dos son religiones. Cuando se habla de los hindúes para designar que es el nacionales de la India, ellos se les dice indios. Los hindúes es una religión, y muchas veces uno les pregunta, oiga, ustedes los hindúes, y dice, bueno, es que yo soy musulmán. Bueno, ellos eran hindúes, pero que lograron prosperar dentro del imperio mogol, gracias a sus habilidades diplomáticas. Aquí tienen uno de los palacios de Urcha, y este, que es el principal, el Palacio de Jahangir, dedicado en honor del emperador Jahangir de los mogoles. Y saliendo de Urcha, pasamos por Jhansi y nos encontramos con la estatua ecuestre de Lakshmi Bai, la Maharani, que fue una heroína en la guerra de los cipayos, cuando tanto musulmanes como hindúes se unieron para sacar a los ingleses de la India en el año de 1857. No lo lograron, fueron derrotados, y ella fue una de las principales lideresas de este movimiento. Desgraciadamente murió, y el comandante de los ingleses, él elogió el valor de esta mujer, y él comentó, y es una frase histórica, que ¿qué daría él por tener un comandante con la gallardía, el valor y el arrojo de esta reina, la Maharani de Jhansi, que además de ser una heroína inmortalizada por las narraciones, era una mujer muy bella, y en la actualidad el representarla en el cine es una de las aspiraciones de toda actriz que quiera subir. Se consideran que ya la hicieron cuando representan a Lakshmi Bai o a Padmini, otra heroína de la que vamos a hablar en otra ocasión. Por lo pronto, les pido que den like al video y suscríbanse, por favor, y dejen un comentario. Nos vemos
el próximo martes. Muchas gracias.